Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que ves las monedas para siempre. Imagina por un momento que tienes en tus manos una moneda común. Algo que has visto cientos, quizás miles de veces en tu vida. La llevas en el bolsillo, la dejas sobre una mesa, la ignoras sin pensarlo dos veces. Pero, ¿y si te dijera que una de esas monedas aparentemente normales podría esconder un valor extraordinario? No estamos hablando de unos pocos dólares, ni siquiera de miles, estamos hablando de una cifra que podría transformar tu vida. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de una moneda que muchos han pasado por alto, el Quarter Dollar de 1970 con la imagen de Washington. Una pieza que, a simple vista, parece igual a cualquier otra, pero que guarda secretos que muy pocos conocen. Y lo más importante, uno de esos secretos podría estar ahora mismo en tu casa. Para entender por qué esta moneda es tan especial, primero tenemos que viajar atrás en el tiempo. Estados Unidos, finales de los años 60 y comienzos de los 70, una época de cambios económicos, decisiones urgentes y transformaciones en la forma en que se producían las monedas. Durante esos años, el gobierno tomó decisiones claves sobre los materiales utilizados en la acuñación, lo que generó errores, variantes y piezas extremadamente raras. En 1970, la Casa de la Moneda estaba experimentando con diferentes procesos de producción. Algunas monedas se acuñaron en circunstancias poco habituales. En ese proceso, ocurrieron pequeños errores que para muchos pasaron desapercibidos, pero que hoy en día son considerados auténticos tesoros. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. No todas las monedas de 1970 son valiosas. De hecho, la gran mayoría siguen siendo comunes. Pero existe un pequeño grupo, casi invisible dentro del sistema, que posee características únicas. Estas características pueden incluir detalles en el grabado, variaciones en el metal, o incluso errores en la impresión que solo los ojos más entrenados pueden detectar. Y aquí viene la gran pregunta: ¿cómo saber si tienes una de esas monedas especiales? Primero, necesitas observar con atención. No basta con mirar rápidamente. Este tipo de monedas exige paciencia, enfoque y, sobre todo, curiosidad. Debes fijarte en los bordes, en el brillo, en el peso, en los pequeños detalles que normalmente ignorarías. A veces, una ligera diferencia en el diseño puede significar la diferencia entre una moneda común y una pieza extremadamente valiosa. Muchos coleccionistas experimentados han pasado años buscando estas monedas. Algunos han revisado miles de ejemplares sin encontrar una sola pieza especial. Otros, en cambio, han tenido suerte y han descubierto verdaderas joyas escondidas en lugares inesperados, cajones antiguos, herencias familiares, incluso en cambio recibido en tiendas. Lo que hace que esta moneda sea tan fascinante no es solo su rareza, sino el misterio que la rodea. Cada ejemplar cuenta una historia. Una historia de error, de coincidencia, de supervivencia a lo largo del tiempo. Y lo más intrigante de todo es que muchas de estas monedas siguen circulando sin que nadie se dé cuenta de su verdadero valor. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has tenido una moneda en la mano sin prestarle atención? ¿Cuántas veces has dejado pasar una oportunidad sin siquiera saberlo? La diferencia entre alguien que encuentra una de estas monedas y alguien que no, es simplemente la atención al detalle. Este no es solo un tema para coleccionistas. Es una oportunidad real para cualquiera que esté dispuesto a mirar más de cerca. No necesitas ser un experto, ni tener herramientas sofisticadas. Solo necesitas saber qué buscar y tener la paciencia suficiente para hacerlo.
pero hay algo más. Algo que pocos mencionan y que cambia completamente el panorama. Algunas de estas monedas no solo son raras, son prácticamente únicas. Eso significa que su valor no está limitado por un precio fijo, sino por lo que alguien esté dispuesto a pagar por ellas, y cuando lleguemos al final de este recorrido, descubrirás por qué una de estas monedas ha alcanzado una cifra que parece imposible, pero antes de llegar ahí, todavía hay mucho que necesitas entender. Porque sin ese conocimiento, podrías tener una de estas monedas en tus manos, y perfecto. Ahora presta mucha atención, porque lo que viene puede marcar la diferencia entre ignorar una fortuna o reconocerla a tiempo. Cuando hablamos del Quarter Dollar de 1970, la mayoría de las personas piensa automáticamente que todas las monedas son iguales. Mismo diseño, mismo tamaño, mismo valor. Pero la realidad es muy distinta. Dentro de esa aparente uniformidad, existen pequeñas variaciones que pueden cambiarlo todo. Uno de los primeros aspectos que debes entender es el lugar donde fue acuñada la moneda. En Estados Unidos, las monedas se producen en diferentes secas y cada una deja una pequeña marca. Estas marcas, aunque diminutas, son clave. Algunas monedas de 1970 fueron producidas en cantidades limitadas en ciertas secas, lo que las convierte en piezas mucho más difíciles de encontrar hoy en día. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Existen monedas de este año que fueron acuñadas utilizando métodos que no eran los habituales para monedas de circulación. En algunos casos, se utilizaron matrices destinadas a monedas de colección para producir piezas que terminaron fuera de los canales oficiales. Esto significa que hay monedas con acabados inusuales, detalles más definidos, o incluso características que no deberían estar presentes en una moneda común. Imagínate tener en tus manos una moneda que, en teoría, no debería existir en circulación. Ese tipo de situaciones son las que hacen que los coleccionistas pierdan el sueño, y también las que elevan el valor de ciertas piezas a niveles sorprendentes. Otro factor fundamental es el estado de conservación. No es lo mismo una moneda desgastada que una que ha sido preservada casi perfectamente durante décadas. Las monedas que mantienen su brillo original, sin rayones visibles y con todos sus detalles intactos, son mucho más valiosas. En el mundo del coleccionismo, incluso una pequeña imperfección puede reducir considerablemente el valor. Ahora bien, hay algo que muchos principiantes pasan por alto: el peso y el sonido. Sí, el sonido. Algunas monedas raras tienen composiciones ligeramente diferentes, lo que afecta tanto su peso como el sonido que producen al caer sobre una superficie. Este es un detalle que los expertos utilizan para identificar piezas fuera de lo común, y no necesitas equipo profesional para empezar a notar estas diferencias. A veces, simplemente comparar una moneda con otra puede revelar más de lo que imaginas. Colócalas una junto a la otra. Obsérvalas bajo buena luz. Gíralas lentamente. Es en esos pequeños momentos donde empiezan a aparecer las pistas. Ahora quiero que te pongas en la piel de alguien que descubre una de estas monedas por primera vez. No hay etiquetas, no hay señales obvias que digan esto es valioso. Todo depende de tu capacidad para notar lo que otros ignoran. Esa es la verdadera ventaja, pero hay un detalle aún más impactante. Algunas de estas monedas raras no fueron identificadas como valiosas hasta muchos años después de. Ahora entramos en una parte que muchos consideran la más emocionante y también la más peligrosa si no sabes lo que estás haciendo. Porque aquí es donde los errores de acuñación se convierten en auténticos tesoros. Cuando una moneda se fabrica, el proceso debe ser perfecto.
Cada detalle está diseñado para repetirse una y otra vez sin fallos. Pero como en cualquier sistema, existen momentos en los que algo no sale como debería. Y esos fallos son precisamente los que pueden transformar una moneda común en una pieza extraordinaria. Uno de los errores más conocidos es el doble golpe, también llamado doble acuñación. Esto ocurre cuando la moneda recibe más de una impresión del diseño, generando un efecto duplicado en ciertas partes. A simple vista puede parecer un defecto, pero en el mundo del coleccionismo, este tipo de error puede multiplicar el valor de una moneda de forma impresionante. Otro error fascinante es el desalineamiento. Esto sucede cuando una de las caras de la moneda no está perfectamente alineada con la otra. Puede parecer algo insignificante, pero cuando este error es claro y bien definido, se convierte en una característica altamente buscada. También existen monedas con defectos en el borde, irregularidades en el metal o incluso piezas que muestran marcas que no deberían estar ahí. Cada uno de estos detalles cuenta una historia única. Una historia de cómo esa moneda escapó al control de calidad y llegó hasta las manos de alguien, tal vez las tuyas, pero aquí viene lo realmente impactante. Algunos de estos errores son tan raros que solo existen unos pocos ejemplares en todo el mundo. Eso significa que, si encuentras uno, podrías estar frente a algo que prácticamente nadie más posee. Ahora quiero que imagines esto. Estás revisando un viejo frasco lleno de monedas. Nada especial, solo recuerdos acumulados con el tiempo. De repente, una de ellas llama tu atención. No sabes exactamente por qué, pero hay algo diferente. La observas más de cerca, y empiezas a notar detalles que no encajan con lo que debería ser normal. Ese momento, ese instante de duda, es donde comienza todo. Muchos de los grandes descubrimientos en el mundo del coleccionismo no fueron hechos por expertos en laboratorios, sino por personas comunes que decidieron mirar un poco más allá. Personas que no ignoraron esa pequeña voz que decía, esto es diferente, y aquí es donde debes tener cuidado. Porque no todos los errores son valiosos. Existen daños que ocurren después de que la moneda entra en circulación, y esos no tienen el mismo valor. La clave está en distinguir entre un error de fábrica y un daño causado por el uso. Un error genuino forma parte del proceso de acuñación. Está integrado en la moneda desde el momento en que fue creada. En cambio, un daño posterior suele ser irregular, menos definido y, en la mayoría de los casos, resta valor en lugar de aumentarlo. Por eso, la observación cuidadosa es tu mejor herramienta. No necesitas ser un experto de inmediato, pero sí necesitas desarrollar el hábito de analizar lo que tienes frente a ti. Ahora bien, hay otro aspecto que eleva aún más el misterio de estas monedas, las piezas híbridas. Sí, monedas que combinan características de diferentes tipos o años. Estas anomalías son extremadamente raras y, cuando aparecen, generan un enorme interés en el mercado. Imagínate tener una moneda que rompe todas las reglas conocidas. Una moneda que no debería existir según los registros oficiales. Ese tipo de piezas no solo son valiosas, son legendarias, y aquí es donde la historia empieza a volverse aún más intensa. Porque a lo largo de los años han surgido casos de monedas que fueron descubiertas por accidente y que terminaron alcanzando cifras que nadie habría imaginado, personas comunes, sin experiencia previa, que de repente se encontraron en medio de algo extraordinario. Historias que parecen sacadas de una película, pero que son completamente reales. Ahora quiero que te hagas una pregunta muy sencilla, pero poderosa. ¿Y si una de esas monedas está más cerca de lo que crees? No en una colección privada inaccesible. No en un museo. Sino en tu propia casa, en un cajón olvidado, en una caja antigua,
en ese lugar donde guardas cosas que nunca revisas, porque la verdad es esta, muchas de estas monedas aún no han sido descubiertas. Siguen ahí afuera, esperando a que alguien las reconozca, y lo que viene a continuación es aún más sorprendente. Porque no solo vamos a hablar de errores o rarezas, vamos a entrar en el mundo real del mercado. Donde estas monedas cambian de manos, donde se negocian, donde su valor se dispara de formas que parecen irreales, aquí es donde todo se vuelve tangible. Donde la historia se convierte en dinero real, si estás listo para descubrir cómo ahora es momento de cruzar la línea entre la teoría y la realidad. Porque hasta ahora hemos hablado de detalles, errores, historia, pero lo que realmente transforma todo esto en algo poderoso es lo que sucede cuando una de estas monedas aparece en el mercado. Aquí es donde las cosas se vuelven intensas. Cuando alguien descubre una moneda potencialmente valiosa, el primer paso no es venderla de inmediato. Es verificarla. Y este proceso puede marcar la diferencia entre unos pocos dólares o una cantidad que cambia vidas. Existen expertos y evaluadores que analizan cada aspecto de la moneda, su autenticidad, su estado, sus características únicas. Este proceso no es rápido ni simple. Puede tomar tiempo, pero es absolutamente crucial. Porque en este punto, cada pequeño detalle cuenta. Una vez que la moneda es confirmada como auténtica y rara, entra en un mundo completamente diferente. Un mundo donde coleccionistas serios, inversionistas y casas de subastas empiezan a prestar atención, y aquí es donde comienza la verdadera competencia. Las subastas de monedas raras no son eventos comunes. Son escenarios donde se reúnen personas con experiencia, conocimiento y recursos. Personas que están dispuestas a pagar cifras sorprendentes por piezas que consideran únicas. Imagina una sala en silencio. Una moneda sobre la mesa. Miradas fijas. Expectativa en el aire. La puja comienza. Al principio, las cifras suben lentamente. Pero cuando dos o más interesados reconocen el verdadero valor de la pieza, todo cambia. Las ofertas empiezan a subir con rapidez. Lo que parecía una cantidad alta hace unos segundos, de repente se queda corto, y en ese momento, la moneda deja de ser solo un objeto. Se convierte en un símbolo. En una oportunidad. En algo que todos quieren, pero solo uno podrá tener. Ahora bien, no todas las monedas llegan a subastas públicas. Algunas se venden de forma privada, directamente entre coleccionistas. Estas transacciones, muchas veces, ni siquiera se hacen públicas. Pero en ellas también se manejan cifras impresionantes, y aquí es donde entra un factor clave: la historia detrás de la moneda. No es lo mismo una moneda rara sin contexto que una con una historia documentada. Saber de dónde proviene, cómo fue encontrada, quién la ha poseído, todo eso añade valor. En algunos casos, la historia puede ser tan importante como la moneda misma. Ahora quiero que pienses en esto: si encontraras una moneda rara hoy, ¿qué historia la acompañaría? ¿Dónde la encontraste? ¿Cómo llegó a tus manos? Esos detalles, que parecen insignificantes, pueden marcar una gran diferencia en. Lo que estás a punto de escuchar ahora no es teoría, no es especulación, son situaciones reales que han ocurrido y que siguen ocurriendo en el mundo del coleccionismo de monedas. A lo largo de los años, han surgido historias que comienzan de la forma más simple posible: alguien revisando monedas sin ninguna expectativa. Sin buscar nada en particular. Solo curiosidad, o incluso aburrimiento. Y sin embargo, en cuestión de minutos, todo cambia. Uno de los casos más impactantes fue el de un hombre que, después de años guardando monedas en un recipiente olvidado, decidió finalmente revisarlas. No era coleccionista,
no tenía experiencia, no esperaba encontrar nada fuera de lo común. Pero algo llamó su atención. Una moneda ligeramente diferente. Nada exagerado, nada obvio, solo lo suficiente para detenerse, la llevó a evaluación sin muchas expectativas. Pensaba que, si tenía suerte, tal vez valdría un poco más que su valor nominal. Pero cuando los expertos comenzaron a analizarla, el ambiente cambió. Lo que parecía una simple curiosidad resultó ser una pieza extremadamente rara. Ese momento, ese instante en el que la realidad supera cualquier expectativa, es lo que hace que este mundo sea tan fascinante. Y no es un caso aislado, existen múltiples historias de personas que han encontrado monedas valiosas en lugares completamente inesperados. En herencias familiares, en cajas antiguas, en bolsillos de chaquetas olvidadas, incluso en cambio recibido en transacciones cotidianas. Lo más sorprendente es que muchas de estas personas nunca imaginaron que algo así pudiera sucederles. No estaban buscando tesoros. No eran expertos. Simplemente prestaron atención, y eso es exactamente lo que marca la diferencia. Ahora quiero que te pongas en esa situación. Imagina que esta noche decides revisar esas monedas que has acumulado durante años. Tal vez ni siquiera recuerdas exactamente qué tienes. Empiezas a observar una por una, sin prisa, y de repente encuentras algo que no encaja, tal vez es el brillo. Tal vez es un detalle en el diseño. Tal vez es el peso. No lo sabes con certeza, pero hay algo que te dice que esa moneda es diferente. Ese es el momento clave, porque la mayoría de las personas ignoraría esa sensación. Dejaría la moneda a un lado y seguiría con su rutina. Pero quienes deciden investigar un poco más son los que terminan descubriendo cosas extraordinarias. Ahora bien, también existen historias de errores. Personas que tuvieron monedas valiosas en sus manos y las dejaron ir sin saberlo. Las gastaron, las intercambiaron, las perdieron. Y años después, descubrieron lo que realmente tenían. Ese tipo de historias no solo sorprenden, también dejan una lección muy clara. El conocimiento es poder. Cuanto más entiendas sobre lo que estás buscando, mayores serán tus posibilidades de reconocer una oportunidad cuando aparezca. Y aquí es donde todo se conecta: la historia, los errores de acuñación, las variaciones, el mercado, las experiencias reales. Todo apunta a una sola idea: las oportunidades existen, pero no todos las ven. Muchos hombres entre 35 y 65 años encuentran en este tipo de historias algo profundamente atractivo. No solo por el valor económico, sino por lo que representa. La posibilidad de descubrir algo real, tangible, en un mundo donde muchas oportunidades parecen lejanas o complicadas. Esto no depende de tecnología avanzada ni de grandes inversiones. Depende de observación, paciencia y un poco de curiosidad. Y lo más importante, todavía no es tarde, porque mientras estas monedas sigan existiendo, mientras sigan circulando o permaneciendo olvidadas en algún lugar, la posibilidad sigue viva. Ahora llegamos al punto final. El momento que muchos han estado esperando desde el inicio, porque después de todo lo que has escuchado, después de entender la historia, los errores, el mercado y las experiencias reales, hay una pregunta que sigue en el aire: ¿cuánto puede valer realmente una de estas monedas? La respuesta no es simple, pero en algunos casos específicos, es absolutamente impactante. Existen ejemplares del Quarter Dollar de 1970 que, debido a su rareza extrema, su estado de conservación y sus características únicas, han alcanzado cifras que parecen irreales, y uno de esos casos ha sido valorado en una cifra que pocos imaginarían al mirar una moneda aparentemente común, una cifra que convierte algo pequeño, cotidiano y muchas veces ignorado,
en algo extraordinario. El valor estimado de una de estas monedas ha llegado a alcanzar aproximadamente 7.3 millones de baht. Sí, leíste bien, una sola moneda. Por eso, la próxima vez que tengas una moneda en la mano, no la mires como algo insignificante. Mírala como una posibilidad, porque nunca sabes cuándo algo aparentemente común puede convertirse en algo que lo cambia todo.